con nuestra reina de Xochimilco, Alina Duarte, nuestra corresponsal, que ya está lista con el reporte de todas las noches. Querida Alina, buenas noches. Hola, ¿qué tal Vicente? Muy buenas noches, saludos a ti y a todo el auditorio. Bueno, todavía seguimos hablando de esto que ha desencadenado también esta postura del gobierno de México, el presidente López Obrador, en torno a lo que parece ser ya un debate de hace muchos años, pero que justamente México ha posicionado durante los últimos días, que es la cumbre de las Américas. Hace unos días escuchábamos al presidente López Obrador decir que se invitara a todos los países, a todos los gobiernos, a esta reunión que tendrá sede en Los Ángeles el próximo mes de junio. Sin embargo, pues hemos visto cómo ya el gobierno estadounidense ha dicho que no van a recibir invitaciones los gobiernos de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba. Ya son otras organizaciones y es muy importante decir que es la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que en algún momento el año pasado todavía presidía el gobierno mexicano y que tuvimos aquí una reunión, recordarán, en Palacio Nacional, y después se le dio la presidencia pro tempore al gobierno de Alberto Fernández en Argentina. Bueno, han sacado un comunicado, esta organización, el CELAC, pues prácticamente insistiendo en estas declaraciones que ha dado el presidente López Obrador de una invitación democrática a todos los gobiernos para participar en este encuentro. Es interesante, insisto, que esta organización, que en algún momento pues estaba presidida por el gobierno de México, junto con el Grupo de Puebla, que además el Grupo de Puebla tiene su nombre justo después de una reunión que se sostuvo aquí en la ciudad de Puebla, ¿no? Aquí en México, han secundado esta afirmación por parte del gobierno mexicano. Es la verdad algo que no se había visto en algún otro momento, no el hecho de que se esté coincidiendo en refutar las posiciones que ha sostenido el gobierno estadounidense históricamente. Sin embargo, ahora pues son varios de los gobiernos, son varias organizaciones, un nuevo viraje, ¿no? De una nueva, muchos les gusta decir una nueva ola de gobiernos progresistas, los que hoy están posicionándose a raíz de estas declaraciones que ha dado el presidente López Obrador. A través de su cuenta de Twitter, pues justamente la CELAC dice que las graves consecuencias que la pandemia ha dejado en la región demuestran que el diálogo y la cooperación son herramientas claves para el bienestar de nuestros pueblos. Es indispensable que superemos las divisiones ideológicas y nos enfoquemos en la búsqueda de coincidencias. Dice que la novena cumbre de las Américas representa una gran oportunidad para construir un espacio de encuentro en el que participen todos los países del hemisferio de modo abierto e inclusivo, bajo el objetivo unificador de concertar acciones conjuntas. Como presidencia pro tempore de la CELAC, exhortamos a los organizadores de la cumbre a evitar exclusiones que impidan que todas las voces del hemisferio dialoguen y sean escuchadas. Estos son, insisto, las declaraciones de una organización que hace apenas unos meses todavía era presidida por el gobierno mexicano. Ahora bien, cabe recordar, esta cumbre de las Américas pues ha sido también poco a poco ha perdido, digamos, su importancia o su relevancia, dado que se ha reconfigurado las fuerzas progresistas. La Cumbre de las Américas nació en Miami, ¿no? En 1994 y pues buscaba afianzar lo que era en ese momento el ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Sin embargo, vimos la irreverencia de algunos gobiernos de la región a los pocos años. El gobierno de Hugo Chávez ganó en diciembre de 1998 las elecciones y después vino en Bolivia, en Ecuador, ¿no? Todo en Argentina, justamente, estos nuevos gobiernos progresistas que dijeron, pues ya basta, y crearon nuevas organizaciones, justamente con la CELAC, que además llaman la atención porque a pesar de estar la fundación de esta organización, la CELAC, fue hecha aquí en México, fue hecha en el 2010. Imagínense en ese momento también en un México que no necesariamente se reconocía progresista, pero aquí tuvimos a Luis Ignacio Lula da Silva, a Hugo Chávez, a Evo Morales, fundando la CELAC, que hoy totalmente pues ha revivido después, y eso están de acuerdo, ¿no? Los mismos gobiernos de que conforman la CELAC, después de una administración, después de una presidencia pro tempore
pro tempore del gobierno mexicano. Y pues por otro lado no quería dejar pasar el tema de la libertad de expresión. Hoy, ¿no? En el día de la libertad de prensa, pues lo que hemos visto de la libertad de expresión, lo que hemos visto son varias posturas que se han dado a conocer por parte no solamente de la ONU, en donde pues con justa razón habla de la violencia hacia los periodistas, pero también el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, llama la atención que reconozca avances dentro del gobierno mexicano para el tema de la libertad de prensa, libertad de expresión, la protección a las y los periodistas, contrario a lo que habíamos visto, una política en contra, ¿no? Justamente agarrándose del tema de la libertad de expresión, del tema de los periodistas por parte de varias organizaciones internacionales, pues no es el caso el día de hoy, Vicente. Oye, Alina, de hecho, contrario o si no opuesto, distante al posicionamiento de Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, quien habló precisamente de la situación del periodismo y de los periodistas en nuestro país hoy en el Día Internacional de la Libertad de Expresión, la libertad de prensa, Alina. Claro, de hecho eso es muy importante porque también hablaría de que el embajador, al estar aquí de manera permanente justamente en México, estaría teniendo otra perspectiva de lo que realmente está ocurriendo y que a diferencia del gobierno, como bien lo señalas, no solamente Anthony Blinken, sino en general la postura del Departamento de Estado, de la USAID, lo vimos con el Parlamento Europeo, no solamente en Estados Unidos, el tema de la libertad de expresión, la libertad de prensa y los derechos humanos han sido la punta de lanza sobre la cual últimamente hemos visto que han atacado, ¿no? No les funcionó el tema ahora de la reforma eléctrica y yo pensé que iba a ser mucho más, o sea, incluso me sorprende esta postura del embajador Ken Salazar, en donde reconoce, ¿no? estos avances por parte del gobierno mexicano. Dice, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa quiero reconocer esfuerzos del gobierno mexicano para reducir la impunidad y arrestar perpetradores que han asesinado a periodistas en desempeño de su trabajo, que es esencial para garantizar la libertad de información de la sociedad mexicana. Es algo, la verdad, como pues de llamar la atención, ¿no? Que hay que estar también al pendiente. Yo no dudo, más bien no creo que eso significa, claro, una ruptura dentro de las posturas del gobierno estadounidense, pero sí llama la atención que mientras otros gobiernos están presionando en ese sentido al gobierno mexicano, pues sea el embajador, ni más ni menos, que tampoco es menor, el embajador de Estados Unidos, quien diga que pues no, o sea, que sí hay avances, ¿no? Y de hecho, hablando de las posturas de Estados Unidos, en Honduras se está llevando a cabo, y con esto cierro, no quería dejarlo pasar tampoco, en Honduras se está llevando a cabo una reforma eléctrica que nosotros acabamos de ver. Y justamente la postura del embajador de Estados Unidos en Honduras tuvo esta postura, vaya, que tuvieron empresas transnacionales, Iberdrola, el Parlamento Europeo, todos estos, el mismo gobierno de Estados Unidos con la visita, ¿no? del enviado especial para el clima aquí de Estados Unidos aquí a México. Y hoy el embajador de Honduras dice que la reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Estamos analizando la propuesta energética y como escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora. Esa es la embajadora Laura Dogu, que está en Honduras y que pues pareciera que el pueblo hondureño, eso yo creo que deberá ser o será punto de discusión ahora en la visita del presidente López Obrador a Honduras en esta gira que arranca ya en estos días por Centroamérica, hacia Cuba también, y pues vaya, ahí hay una batalla también muy similar que se está librando en Honduras con su reforma eléctrica, Vicente. Pues interesante también lo que vaya a dejar de mensaje el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita en Honduras. Hay que recordar que este jueves 5, inicia la gira histórica del presidente Andrés Manuel López Obrador por Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba, que concluirá el domingo 8 de mayo con su regreso, el regreso del presidente a la Ciudad de México. Querida Lina, cerremos invitando a la gente para que te siga en redes sociales.
Muchas gracias, Vicente. Así es, estaremos ahí dándole seguimiento a lo que ocurre en esa gira también a distancia. Pues me pueden encontrar en Twitter en @alinaduarte_, en Instagram _Alina Duarte, en facebook.com/Alina Duarte Periodista, en mi canal de YouTube también. Ahí estaremos atentos a lo que ocurra hoy y todos los días en la relación México, América Latina y demás. Te mando un abrazo, Vicente, a ti y a todo el equipo, al auditorio de Sin Censura. Claro que sí, Alina, te mando un abrazo, que descanses, buenas noches. Y déjenme